hablamos de fe, escuchamos de fe, oímos de fe, actuamos en fe, caminamos en fe, maduremos en fe. Dios me daba este tema y yo lo analizaba y meditaba, porque desde el lunes que me empezó a hablar de él, lo empecé a escribir y empecé a detallar, empecé a meditar qué importante es la fe. Amén. Quiero que me sigas, por favor, con este tema. Toma las notas que puedas y medita. El tema se llama ¿cómo debe ser mi fe? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te doy la gloria y la honra a ti por ese privilegio que me permites traer tu palabra, hablar tu palabra con un denuedo y con una excelencia que solamente tú mereces. Gracias, Señor, porque esta palabra detiene todo poder de las tinieblas que quiera venir en esta noche. Y te doy gracias porque nos trae una revelación que nos acerca día a día a ti. Algo que me impactó y que quiero que veamos con detenimiento en el libro de Marcos. Tú llegaste esta noche porque tienes fe. Una fe mucho más diferente. Y cuando tú tienes una fe, sabes que cuando vienes a cada servicio, la fe tuya va a hacer que no regreses como veniste. Esa es lo importante y la importancia de estar escuchando siempre de fe. Muchas veces pensamos y oímos que sin santidad nadie puede ver a Dios. Y eso es cierto, lo dice la palabra. En diferentes iglesias o denominaciones siempre tienen una escritura en la pared que dice santidad a Jehová. Es cierto, la santidad es importante para Dios. Ser santo porque Él es santo, la santidad es importante. Pero yo no puedo vivir en santidad sin fe. La fe es más o igual de importante que la santidad. Porque si tú no tienes, mira bien, Hebreos 11:6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo pienso y considero que si la santidad fuera más importante, diría la Escritura, sin santidad nadie puede agradar a Dios. No me malinterpreten, la santidad es importante. Pero mientras yo maduro en fe, la misma fe me va a llevar a la santidad que yo necesito para recibir de Dios, pero eso es a través de mi fe. Porque si yo digo que soy santo y tengo santidad, y hablo de santidad pero no tengo fe, entonces la fe no me va a llevar a la santidad que yo necesito. Abraham, un hombre como tú y como yo, cometió errores, cometió muchas cosas y Dios lo seguía bendiciendo. Dios bendijo a Abraham por su santidad o bendijo a Abraham por su fe. Todos sabemos que por su fe. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Ok. Ahora, veamos algo de Abraham. El domingo comentaba algo de Abraham. Dios, en Génesis 12, Dios habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Dios le habló a Abraham. Amén. Todavía no era Abraham. La fe de Abraham todavía no estaba tan excelta como Dios quería para seguir bendiciéndolo. Ya en el libro de Génesis 17, cuando Dios le volvió a hablar a Abraham, voy a hacer un pacto contigo, y le dijo, voy a cambiar tu nombre, ya no vas a ser Abraham, porque vas a ir a un nivel más grande de fe. Ahora vas a ser Abraham, porque en medio de tu nombre voy a estar yo. No habló de santidad, habló de fe. Amén. Entonces por eso yo meditaba y quiero que entendamos, ¿verdad? No estoy creyéndote una herejía, una blasfemia. La santidad es importante.
Pero fe es lo que más agrada a Dios. Abraham le creyó a Dios y le fue contada por justicia. Amén. Después yo meditaba en Jesús. Todas las personas que Jesús sanó no andaban en santidad. El centurión no andaba en santidad. La mujer de flujo de sangre no puso la santidad primero. El ciego, Jairo, y todos los milagros que vemos en el Nuevo Testamento, los leprosos. ¿Qué era más importante en esos momentos? ¿La santidad o la fe? ¿Jesús sanó a todas estas personas por la santidad que había en ellos o por la fe que había en ellos? Por la fe. Entonces, hermano, ¿qué es más importante en tu vida? Es cierto, tienes que andar en santidad, tenemos que andar en santidad. Pero ¿qué es más importante para recibir de Dios y para agradar a Dios? ¿Tu santidad o tu fe? Fe, de acuerdo a la palabra. Fe. Porque cuando yo ando en fe, ¿cómo viene la fe? Por el oír, el oír de la palabra de Dios. Juan 15:3 dice, ustedes ya no necesitan estar limpios, porque mi palabra los limpia. Si cambiamos y decimos, ustedes no necesitan andar en santidad, porque mi palabra los va santificando. Pero si nunca meditamos en la palabra de Dios, si nunca hablamos la palabra de Dios, si nunca oramos la palabra de Dios, si nunca hablamos la palabra de Dios, no vamos a alcanzar ni la fe, ni la santidad, ni la limpieza requerida para agradar a Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Porque muchas veces, sin santidad nadie puede, y te hablan de la santidad, y te hablan de la santidad, y te quieren ver santo porque usas faldas, te quieren ver santo porque no te pintas, te quieren ver santo porque no te dejas la barba, no te dejas el bigote, te quieren ver santo por muchas cosas, pero nunca te mencionan fe. La fe es la que te traduce y te lleva a la santidad. Amén. Veamos en el libro de Marcos, capítulo 2. A mí me impactó algo en esta porción de la palabra que yo tengo, vamos a leerla. Marcos 2, verso 3. Vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Vamos a leer hasta el 5. Amén. Era cargado por 4. Como no podían acercarse a la casa por la multitud que había, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús, ¿qué vio Jesús? ¿Santidad o fe? ¿Qué dio Jesús? Y las iglesias llenas de santidad, hablando de santidad y no hay fe. Santidad a Jehová. Al ver Jesús, ¿qué vio Jesús? La fe de ellos. Le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ya vino primero fe y después la santidad, porque cuando Jesús vio fe, le quitó los pecados y el hombre fue santo. Amén. ¿Pero qué necesitó primero? Fe. Efesios 2:8. Por tu santidad eres salvo a través de la fe. Como dice, por gracia sois salvos, y esto a través de la fe. No es un don tuyo para que no te gloríes. Pero veamos la historia, lo que relata la Escritura, de estos hombres. ¿Cuántos hombres eran? 5. Paralítico. Amén. 4 hombres que quisieron ayudar a un hombre. Nosotros como iglesia
estamos en la mejor disposición de ayudar a otra gente, aún a los hermanos. Pero los hermanos no quieren desarrollar fe. Prefieren venir a la iglesia y regresar como vinieron. Pues estos hombres tenían un gran problema. El paralítico tenía un problema mayor. Estos amigos fueron y le dijeron, me imagino, mientras yo leía me empecé a imaginar esto, revelación. Estos 4 amigos fueron y le dijeron, mira, te vamos a llevar con Jesús, Él sana. Te vamos a llevar, pero tú tienes que regresar caminando, si no te quedas allá. Porque una vez que abrieron el techo, si este hombre no hubiera usado fe y credulidad y no se hubiera sanado, ¿tú crees que los 4 amigos lo iban a volver a subir y traerlo? No. Por eso te decía hace un momento, cuando tú vienes a la iglesia, tú tienes que venir a no regresarte igual. Amén, así es. Si tú creíste por algo esta noche, te tienes que ir. Si no, te vas a quedar postrado como el paralítico. Pero el paralítico tenía una gran fe que cuando Jesús vio que lo bajaron, ellos vio la fe de estos 5 hombres, inmediatamente recibió la sanidad. Este hombre, junto con los 4, tuvieron que desarrollar una fe, si no se tenía que regresar. Ya los 4 no lo iban a cargar, lo iban a dejar y a ver cómo iba a regresar a su casa. Este hombre, los 5, tenían fe en que iba a ser sanado. Demasiados cristianos andan de campaña en campaña que oren por ellos para ser sanos. ¿No es triste eso? Que no han tenido una fe porque les hablan mucho de santidad, pero no les hablan de fe. Y ellos quieren andar en santidad, pero no tienen sanidad de enfermedades. No tienen solución en muchos problemas. Porque les han hecho creer por años que la santidad es más importante que la fe. La fe es tan importante o más importante que la misma santidad. Y eso a mí me llamaba mucho la atención, porque yo pensaba, ¿qué pasaría si el que iba en la camilla no usa su fe y no se sana? Como muchos, hermano, él ni siquiera era cristiano, pero tenía una fe más alta que un cristiano de 10, 15, 20 años, 30 años. Y salió caminando. Salió caminando completamente sano. ¿Por qué fue sano este hombre? ¿Por la santidad o por la fe? Por la fe. Cada vez que vengas a un servicio a CCPB, no tienes que regresarte como veniste. Porque aquí siempre se habla de fe. Y hasta nos critican por hablar mucho de fe. Pero la fe es lo único que agrada a Dios. Y si te trajeron 4 en camilla y no te sanas, es tu responsabilidad regresar a tu casa porque no usaste tu fe. Ya no es responsabilidad de Dios. Es responsabilidad tuya. Si no regresas sano. Amén. Por eso es que el tema se llama, ¿cómo debe ser mi fe? ¿Cómo debe ser mi fe? Aleluya. Muchos de las personas que fueron sanadas por Jesús, acuérdate, no estaban en pacto con Dios. Y tú y yo estamos en pacto con Dios. Es cierto, vienen muchos problemas. Dios no te los envía. Dios los permite. Para que cada problema que Satanás te envíe, es la oportunidad que tú uses tu fe para paralizar el problema. No para que el problema te llegue, ay, ¿quién ora por mí porque me vino ese problema? No, tú tienes fe para parar ese problema. Dios lo permite.
Es como por ejemplo, decir, ¿verdad? Yo soy un excelente atajador de penales, me marcan un penalti. Mi entrenador va a decir, déjalo, él lo para. Porque sabe que soy un excelente parador de penales. Así también Dios. Si Satanás te envía algo, Dios dice, mi hijo lo puede resolver, él no me necesita. Él no me necesita. Mi hija puede resolver ese problema, él no me necesita, ella no me necesita. Porque la fe que yo le di, la he incrementado al grado de que cualquier situación del enemigo, él o ella lo puede resolver. Amén. Tenemos que observar la fe de estos 4 hombres. Lo más importante de los 5 fue que los 5 se pusieron de acuerdo. Pasaron a lo mejor una semana, 2 meses pensando, pero al final se pusieron de acuerdo. Probablemente el de la camilla dijo, está bien, yo me voy a poner con acuerdo. Ustedes llévenme y mi fe me va a sacar caminando. Ellos dijeron, ok, vámonos. Las mujeres fueron a ungir a Jesús. Llevaban aceite en la tumba. Tenían una plena seguridad de lo que iban a hacer. Fe es la certeza, la sustancia de las cosas que esperas, la convicción de lo que tú no ves. Cuando llevaron a este hombre, iba en camilla, pero dentro de los 5 había una sustancia llamada fe, que esa sustancia iba a hacer que el acuerdo de los 5, este hombre regresara caminando y no regresara enfermo, a ir a otra iglesia que oren por él. Esperar que venga un ministro, un evangelista famoso para que ponga manos y yo me sane. La iglesia de Jesucristo, hermano, se ha distorsionado tanto que no vemos señales, milagros y prodigios. Vemos mucho intelecto, vemos mucha teología, vemos mucha sabiduría humana, vemos mucho conocimiento humano, no milagros. Amén. CCPB tiene que hacer la diferencia y está haciendo la diferencia. Porque lo que más escuchas en este lugar es fe. Ok. Cuando la fe está en posición de recibir, Dios te da por tu fe. Es por tu fe, no por cuánto tiempo tengas en la iglesia o cómo. No por cuánto tiempo tienes en la iglesia o como cristiano, si andas en santidad o no. Si te pasa algo, es que ese hermano no anda en santidad, por eso no has oído eso. Y lo seguimos oyendo hoy en día. ¿En qué pecado andará? Y aún pastores te lo dicen. Aleluya. Si pecaste o no, es por tu fe. Ya cuando Dios te da por tu fe. Ya después está en mí si ser agradecido o no. A Dios no le interesa mucho si tienes pensamientos. Abraham, lo vemos en Abraham, lo vemos en la vida de José. Lo vemos en todos los milagros que hizo Jesús. Cuando le trajeron, nos acercó a la mujer de flujo de sangre, los leprosos, todos los que lo trajeron, la hija de Jairo, el endemoniado, el hijo del endemoniado. Él no los interroga, es que le pasó eso porque no anda en santidad. Dios, a través de Jesús, les daba de acuerdo a su fe. Pero ¿qué sucede? Yo recibí a través de mi fe. Yo recibí un milagro a través de mi fe. Ahora está en mí ser agradecido con Dios o no ser agradecido con Dios. Ya de ahí para adelante está en mí ser agradecido con Dios o no ser agradecido con Dios. En el libro de Juan 5:14
cuando Jesús sanó a aquel paralítico que estaba postrado en el estanque, esperando que alguien lo ayudara, finalmente lo encontró en el templo. Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Volvemos a lo mismo de que la fe mía hizo un milagro en mi vida. Señor, yo me comprometo contigo. Después de un tiempo se olvida la promesa. Oh, no tengo tiempo, Señor, no puedo, tú sabes. Viene una cosa peor. Ayúdenme a orar, porque no sé qué pasó en mi vida, que me volví a enfermar. No, fue tu infidelidad a Dios. Fue tu falta de agradecimiento a Dios. Dios hizo un milagro en tu vida. No le agradeciste como a Él le place que lo agrades, que le agradezcas. Amén. Ok. Regresemos a la fe de esos 4 hombres. Ellos tenían que tener fe y animar al paralítico a que tuviera fe para ser sano y para que él pudiera salir caminando de aquella casa. Si la fe no se conecta en acuerdo, imagínense que a uno de ellos dudara, el hombre no iba a ser sanado. ¿Y a quién culpan siempre? Al pastor. Vamos a buscar otro pastor. Ese no tiene la unción. Es tu fe. Es tu fe. Imagínate que no hubiera sido sanado, tenían que regresar por el techo. Sería más difícil subirlo de nuevo que salir caminando. Cuando creemos en fe, no tenemos que regresar igual. Cuando creemos en fe, no tenemos que regresar igual. La religión, la doctrina de hombre te dice: sin santidad, Dios no te da. Jesús no buscaba santidad, Él buscaba fe. Lucas 18:1. Orar siempre. Habla de la oración, orar siempre. Pero no tienes que orar, no te sanaste hoy, tienes que orar para que te sanes mañana. Este no es el tipo de oración que Dios quiere. Si vemos en Lucas 18, vemos la oración de esta viuda a un juez injusto. Ese no es el tipo de oración que Dios busca. Orar es darle voz a la voluntad de Dios. Orar es traer el cielo a la tierra. En Lucas 18:6, vemos de Lucas 18, del 12 al 6, vemos cómo la viuda venía a un juez injusto. Nosotros no tenemos que venir de esta manera a Dios, como esta viuda. Nuestra fe es lo que más agrada a Dios. Dios no espera que vengas con tus palabras, que vengas con tus lloros, con tus penas. Dios no espera que le estés molestando como esta mujer para hacer que Dios se mueva. Dios se mueve a través de la fe. Todo lo que tú dices, tenemos que creer en fe. Tenemos que hablar palabra en fe. En el libro de Lucas 8, 18, 7 y 8, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardarán en responderles? Tú y yo somos un escogido de Dios. Y Dios hace justicia a ti porque clamas de Él de día y de noche. Pero no clamas a Él en tus propias palabras, no clamas a Él en tu propio conocimiento, clamas a Él en su palabra. Señor, tu palabra dice: tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza. Señor, tu palabra dice que sin fe nadie te puede agradar. Señor, aquí estoy usando la fe que tú me diste. Porque si yo hablo creyendo y creo lo que digo, todo lo que digo yo lo recibo. Por eso sé que por las heridas tuyas yo ya fui sanado. Por eso yo sé que ninguna arma forjada, todo espíritu inmundo de las tinieblas
que se quiere esconder en mis hijos para usarlos a su manera de él, yo lo cancelo. Pero si ahora, ay Señor, lo mismo, Dios no te va a hacer justicia. Amén. Seguimos. Cada uno de nosotros nacimos de nuevo y clamamos de día y de noche. ¿Y qué clamamos a Dios de día y de noche? ¿Clamamos como esta viuda de Lucas 18, del 1 en adelante? ¿O qué clamamos de día y de noche? ¿Clamamos lo que su palabra dice, como Josué 1:8? Yo medito en esta palabra de día y de noche, entonces clamo lo que yo medito. Yo oro y creo lo que dice Mateo 6:10. Padre, venga tu voluntad. Todo lo que está en la tierra, yo lo traigo, todo lo que está en el cielo, yo lo traigo aquí a la tierra. Señor, yo sé que tu palabra no regresa vacía. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar la palabra de Dios en nuestras vidas o en la situación que estemos confrontando. Entonces, ahora sí, a través de la fe de lo que dice la palabra, Dios se va a mover por la fe que tú estás usando en la palabra y no por la santidad que pretendemos tener. Amén. En Isaías 53, 4 y 5 lo sabemos, tú te llevaste toda enfermedad y te llevaste toda dolencia. Colosenses 2:2, para que sean consolados los corazones y que todos estemos unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de que cada uno de nosotros sigamos conociendo y lleguemos a conocer el ministerio del Dios, el Padre y de Cristo. La santidad no puede venir antes de la fe. La santidad no puede venir antes de la fe. Por gracia sois salvos. Primero viene la fe para ser salvos. Aún una vez que somos salvos, la fe, la palabra de Dios, nos va santificando delante de Dios. Y Juan 15:7, si mi palabra permanece en ti y tú permaneces en mi palabra, entonces todo lo que tú pidas al Padre será hecho. La palabra, ¿qué es la palabra? Fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. La palabra tiene que siempre estar en ti, porque la palabra es la que va elevando tu fe y al mismo tiempo te va santificando. ¿Por qué te va santificando la palabra? Porque la palabra de Dios va directamente a tu espíritu, no a tu mente. La santidad de los religiosos va a la mente, controla tu mente y ponen una fortaleza religiosa que después hay que derrumbar con argumentos de maldad que fueron establecidos. Hay que derrumbar el conocimiento que se levanta contra Dios por todas las tradiciones religiosas que nos pusieron en nuestra mente. Esta mañana me decía el Señor, la iglesia de Jesucristo debe de estar bien conectada por la fe que se nos dio. Por muchos años, la iglesia de Cristo tomó una dirección diferente y se ha ido desconectando de lo que más le agrada a Dios, de la fe. De la fe. Oímos diferentes denominaciones, cada una tiene sus doctrinas llenas de tradiciones, de conceptos humanos, conceptos intelectuales, mucha sabiduría humana, sin señales, sin milagros, sin prodigios. Se ha dejado la fe solo como parte de su lenguaje, pero no como lo más importante para agradar a Dios. Hablan de fe sin la acción correspondiente. Su fe está basada en cosas naturales. O le piden a Dios que él haga las cosas. Oímos muchas oraciones de pastores que le piden a Dios que él haga las cosas. Señor, te pido que detengas esa guerra en Rusia. Señor, te pido que hagas. Imagínate, si quieren tener más autoridad de darle una orden a Dios que haga esas cosas, cuando Dios nos dio la autoridad a nosotros. Dios nos dio el dominio, nos dio el poder
nos dio la autoridad a cada uno de nosotros. Por eso es que la iglesia de Jesucristo se está distorsionando, y eso ha sido de años, no de ahorita. Y se ha ido dejando por años el mandato más importante establecido por Dios, que fue en Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Después, en Mateo 17, vemos y dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas 17:20, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Los fariseos son los religiosos que todavía están esperando el reino. Jesús les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, el reino de Dios está entre ustedes. Pablo nos dice en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder. Pablo dice también en Romanos 14:17, el reino de Dios no consiste en bebida, el reino de Dios no consiste en comida, el reino de Dios consiste en paz, gozo, justicia en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos los principios del reino de Dios, nos vamos a conectar a la conexión sobrenatural que se nos dio, que se llama fe. Esa es la conexión más importante que se nos dio, que es la fe. Amén. En Hechos 2, estamos viendo que hoy en día, si no tienes seminario, si no tienes instituto, y vemos unas predicaciones tan bonitas basadas en intelecto, basadas en teología, basadas en conocimiento humano, que te dejan impactado, pero impactan tu mente, no impactan tu espíritu. Una predicación con fe impacta tu espíritu. Una predicación intelectual impacta tu mente. Y por años, estas predicaciones intelectuales, si no empieza a observar miles de cristianos oyendo predicaciones bonitas y solamente les impacta su mente. Su espíritu sigue débil y no pueden controlar una enfermedad, no pueden controlar muchas cosas, porque su espíritu está débil. Porque han escuchado predicaciones muy bonitas, intelectuales, bien adornadas por el intelecto que aprendieron en una aula de clase. No estoy contra los que estudian, gloria a Dios, porque es bonito estudiar. Pero cuando tú estudias y recibes una revelación, veamos el libro de los Hechos 2. Amén. En el libro de los Hechos 2, esto nos va a animar a muchos de nosotros que no tenemos estudios teológicos, ni de seminario, ni nada. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Ahí vemos que Pedro... bajamos al verso 14, por favor. Entonces, estamos viendo que todos recibieron el Espíritu Santo. Entre los que estaban ahí eran 120 según la Escritura. Antes de que ellos recibieran el Espíritu Santo, Jesús, antes de irse, en el libro de Hechos habla que estuvo 40 días más. Antes de irse, ¿qué les dijo? Apóstoles, discípulos, ustedes no van a empezar a predicar hasta que vayan y estudien 3 años de instituto y 3 años de seminario y tengan un doctorado. ¿Les dijo eso? No. ¿Y de dónde han sacado todo eso? No está mal lo que estudien, no me malinterpreten, no estoy contra los que estudien. Pero de nuevo, una prédica de intelecto va a tu mente, no va a tu espíritu. Y las personas se adaptan a un sistema intelectual y prefieren estar en una iglesia donde los sermones sean bonitos, pero si te enfermas, en el tiempo de Dios se lo quita, hermana. Si te enfermas, si es la voluntad de Dios se lo quita. No hay revelación. Hay mucho intelecto,
no hay revelación. Este grupo, Pedro, que era un pescador, ¿acaso Jesús le dijo, Pedro, tú no vas a empezar a hacer milagros si no vas al instituto? Por eso les decía hace un momento, la iglesia de Jesucristo se ha movido en un movimiento muy diferente que el que Dios nos mandó. Yo fui víctima de eso. Tenía ganas de predicar. Al pastor local yo amo mucho, me dijo, si no estudias, no predicas porque tú eres un necio. Gloria a Dios porque no lo obedecí. Yo quería meter al instituto. Yo me fui a la revelación. No estoy contra eso. Mira el verso 14. Entonces Pedro, ¿quién era Pedro? Un pescador. ¿Cuántos años estudió en el seminario Pedro para hacer esto? Ahora, de los que tú conoces que han estado estudiando seminario, instituto y teología, universidad, ¿cuántos milagros como estos han hecho? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. El verso 15, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos que ustedes ven no están borrachos, como ustedes creen, puesto que es temprano todavía. ¿Cómo van a estar borrachos? Verso 16. Es importantísimo, hermano, que tú no te intimides porque no tienes estudios. No te intimides. Tú eres escogido para predicar, porque hay una revelación de ti. Y mira, fíjate bien. ¿Cómo viene la fe? Por el oír de la palabra de Dios. Pedro no fue a un instituto para que lo enseñaran a predicar. Pedro comenzó a predicar la palabra de Dios. Y cuando digo palabra de Dios, empezó a citar la palabra, citas de la Biblia. Mira lo que dice. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que les habló la palabra de Dios. Pedro no habló lo que aprendió en el instituto. Pedro estaba hablando lo que el Espíritu Santo le habló cuando fue lleno del Espíritu Santo. Jesús dice, cuando venga el Espíritu de verdad, en Juan 16:13, Él te va a enseñar todas las cosas. En el libro de Juan dice, la unción que está en ti es la que te enseña todas las cosas. Tú no tienes necesidad de un instituto, porque no tienes necesidad que nadie te enseñe. El Espíritu es el que te va a enseñar todas las cosas. No te intimides porque no tienes instituto. Que no te apantallen los que tienen doctorado. No, dale gloria a Dios por ellos, que gastaron 20, 10, no sé cuántos años estudia. Pero su mente está llena de sabiduría, pero tu espíritu está lleno de revelación. Amén. Regresemos al libro de los Hechos, cual leímos el 16, ¿verdad? 15, 16. En el verso 16, y si tú vas leyendo del 16 en adelante, dice el verso Hechos, ¿qué estábamos? Hechos 2, 16. Ajá. Si tú lees todas esas escrituras, te das cuenta que Pedro citó los profetas y citó los salmos. ¿A cuál escuela fue este pescador Pedro para predicar la palabra de Dios? Predicar la palabra de Dios no que te enseñen homonéctica, meláctica, todas esas cosas. Yo ni sé ni cómo se dice. Predicar la palabra de Dios es que tú traigas una palabra revelada, confirmada con la palabra, como Dios nos estaba hablando en Marcos 2, una palabra revelada. Y esto dicho por el profeta Joel. En aquellos días los jóvenes verán visiones, eso dijo Joel. Pedro estaba predicando Joel.
Y después predicó los salmos. ¿Quién le dio la revelación a Pedro, un pescador, para predicar la palabra? Y cuando digo de nuevo la palabra de Dios, él habló palabra de Dios. No habló lo que aprendió en un salón de clases. Cuando tú vas a un salón de clases, te tienes que acatar a lo que aprendiste. Tienes que ir a tus notas de lo que aprendiste en un salón de clases, porque entonces te vas a intimidar y dices, ay, no estoy usando la homilética, no sé cómo se llama. Tengo que usarla. Yo ni sé ni qué es eso. Yo sé lo que es la revelación. No estoy contra nadie, hermanos. Tenemos que aprender, ¿verdad? Leemos que después que recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen, la gente se sorprendía. Algunos pensaban que estaban ebrios. El Espíritu Santo les dijo lo que tenían que decir. Y como Pedro estaba bajo la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le trajo el libro de Joel. Y así siguió Pedro predicando la palabra de Dios, porque si seguimos leyendo, empezó a predicar los salmos y todos los profetas y lo que escribieron los profetas. ¿Cómo recibió Pedro esta sabiduría siendo un pescador? Tuvo que decirle y tuvo que enseñarlo el Espíritu Santo. Amén. El Señor estaba con él como está contigo. Te digo de nuevo, el estudiar es buenísimo, pero el intelecto, aleluya, el estudiar es buenísimo, pero el intelecto no debe estar antes que el Espíritu Santo. Las personas son traídas por el poder de la unción de la palabra predicada, porque la palabra predicada trae salvación, trae sanidades y trae todos los beneficios que el reino de Dios tiene. No, los beneficios, los milagros, señales y prodigios no vienen por los diplomas que tú tengas o que la gente tenga, por las maestrías que han logrado. En Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Amén. Si has guardado la palabra, también van a guardar la vuestra. Amén. Nosotros fuimos escogidos del mundo y fuimos liberados del poder del mundo, por eso el mundo nos aborrece. Y el mundo lo hacen porque no conoce a Dios y aborrecen a Jesús. Amén. Hoy en día muchos aborrecen a Jesús y su nombre. Siguen sin creer que Él es el Hijo de Dios. No creen que Él es el Mesías. Hay muchos judíos que están esperando el Mesías. No creen que Jesús es el Hijo de Dios. Muchas personas que no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Muchos viven una vida lejos de lo que Jesús habló, enseñó, porque lo siguen viendo como un hombre sabio. ¿Qué crees de Jesús? Es un hombre sabio, un hombre bueno. Fue profeta, hasta ahí, pero no ven que es un hijo, que es el Hijo de Dios. Y no admiten que es el Hijo de Dios. Hay muchos judíos que no admiten. ¿Qué tú piensas de Jesús? Pregúntale a un judío ortodoxo. Menciónale a Jesús. Los ortodoxos son esos que andan con las trencitas y su kipa y se ponen esos hábitos judíos. Pregúntale, ¿tú crees que Jesús es el Mesías? Dice, no. Es que Dios no puede venir en un hombre. Dios no puede nacer de un hombre. Estamos esperando el Mesías. Porque Dios es Dios. Él no puede venir en un hombre. Ellos no creen. Y dice Juan, si un espíritu no acepta que Jesús vino en carne y sangre, es un espíritu del anticristo. Tú y yo sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y muchos no creen que vino como un hombre, como Dios encarnado en un hombre. Pero eso siguen sin creer. En 1 Juan 4:2, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Verso 5.
Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Verso 6, 1 de Juan 4. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de Dios. La iglesia de Jesucristo debe de estar bien conectada por la fe que se nos da. Por muchos años, la iglesia de Cristo ha caminado en una dirección diferente. Se ha ido desconectando de lo que más le agrada a Dios. Fe es lo que más le agrada a Dios. Aleluya. Me tuve que adelantar a mis notas por el tiempo. Regresamos a la oración. Cuando nosotros intercedemos, debemos de orar la palabra de Dios. Tenemos que repetir la palabra de Dios una y otra vez, día tras día. De esa manera construyes tu fe. Si oras sin palabra, estás orando palabra tuya. Nunca vas a construir fe. Pero cuando tú oras la palabra de Dios, estás construyendo una fe. La diferencia de esta viuda, de esta que repetía, era que ella oraba sus palabras. No oraba palabra de Dios. Pero cuando tú oras la palabra de Dios, estás usando una acción correcta, porque estás hablando la palabra de Dios, estás dándole vida a la voluntad de Dios, le estás dando voz a la palabra de Dios. Y cuando tú dices, Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te doy gracias porque aunque ande en medio de tantas angustias, tú eres mi Salvador. Tú eres mi Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estás conmigo. Señor, te doy gracias. Porque ahora ya no vivo yo. Ahora tú vives en mí. Y yo vivo en ti por la fe que yo tengo en ti. Mucho muy diferente. Ay, Señor, tú sabes, no tengo para comer. Señor, tú sabes mis problemas. Ayúdame, Señor. Si es tu voluntad, aunque sea, dame unos 2 pesos. Dios nunca te va a ayudar así, ni te va a mandar nada. Puedes pasar años orando de esa manera. Dios te escucha, pero no está obligado a darte. Cuando tú le hablas la palabra, entonces estás elevando tu fe, y esa palabra no necesita otra cosa más que la palabra para que se abran los cielos y recibas de Dios. Es todo lo que necesitamos. Señor, tu palabra dice. Señor, tu palabra dice. No importa que repitas. No importa que repitas. Señor, a veces me siento desanimado, me siento triste, pero yo sé que tu palabra dice que tú eres poderoso para hacer todas las cosas y para hacer y darme todo lo que yo pido y aún más abundantemente de lo que yo crea. Efesios 3:20 dice eso. Señor, te doy gracias porque tú día a día, en cuanto me levanto, tú me das espíritu de sabiduría, me das espíritu de revelación, me das espíritu de conocimiento. Alumbra los ojos para que yo pueda ver que estoy sentado a la diestra de Cristo. Y en sentado a la diestra de Cristo en lugares celestiales, nadie me puede tocar. Si el Espíritu de Dios que vive en mí resucitó a Jesucristo de entre los muertos, y ese Espíritu ahora está en mí, ese Espíritu vivifica mi cuerpo mortal. ¿Qué estás haciendo? Hablando la palabra. La puedes repetir las veces que quieras. Estás hablando su palabra. Por eso dice Josué 1:8, medítala de día, medítala de noche, haz lo que en ella está escrita. No hagas lo que está en tu mente, lo que venga en tu mente, haz lo que en ella está escrita, porque entonces vas a hacer prosperar todos tus caminos
y todo te va a salir bien. Todo te va a salir bien. Hay una, ¿verdad? La religión se encarga de ponernos fortalezas en nuestra mente. Cuando dice en 2 Corintios 10, del 3 en adelante, cuando dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas para destrucción de fortalezas. ¿A cuáles fortalezas se refiere Pablo? A las fortalezas que la religión pone en tu mente, a las fortalezas que las tradiciones ponen en tu mente, a las fortalezas que las denominaciones que ponen en tu mente. Hoy que vino una de las personas, me preguntó, ¿son iglesias cristianas? Y no se atrevía a preguntarme. Y me dijo, ¿son pentecostales? Le dije, no, somos independientes, una iglesia del reino. Ay, qué lindo que no son pentecostales. Algo ha de haber pasado con ella. Porque las denominaciones ponen una fortaleza en tu mente. A esas fortalezas se refería Pablo. Y Pablo dice, ahora es el momento, en el libro, mismo capítulo 10, 2 Corintios 10, 4, en el 5, en el 5 dice, derrumbando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, de Cristo. Entonces, las tradiciones, las denominaciones, aún las escuelas, se encargan de ponerte una fortaleza para que tú no veas la luz del Evangelio del reino de Dios. Y es importante que nosotros derrumbemos esas fortalezas. Entonces, el miércoles pasado, el domingo, hablábamos sobre cómo Dios le puso un velo a Moisés, ¿se acuerdan? Para que la gente, aún fíjate, la ley, los 10 mandamientos, 613 mandamientos, tenían la gloria de Dios. Cuando Moisés bajó con los 10, la gloria de Dios, Moisés ni se daba cuenta, pero la gloria de Dios estaba porque Moisés venía con los 10 mandamientos. Y la gloria de Dios, aún en los 10 mandamientos estaba la gloria de Dios, pero Dios puso un velo en Moisés. No para que no vieran el rostro, sino para que su mirada no se quedara en la ley. Porque después viene, eso va a ser abolido. No se queden en la ley. Eso va a ser abolida. Si la ley tuvo gloria, ¿cuánto más gloria tenemos en la gracia? Por eso Dios le puso el velo para que no estuviéramos siempre viendo, ay, en la ley dice, es que la ley fue abolida y ahorita estás en la gracia. Amén. Quita tu mirada de la ley. Gloria a Dios. Porque ahorita estás en la gracia. Pero para obtener lo que la gracia tiene, necesitas fe. Hoy oía y decía, en una predicación que oí, decía, es mentira que la ley ha sido quitada, tú tienes que seguir viendo la ley. Y yo decía, esto no, porque él estudió mucho, eso es lo que enseñan en los institutos. Y él decía, yo tengo maestrías y doctorados, pero no me baso en eso. Y yo decía, entonces, ¿en qué? Pues está diciendo que vayamos a la ley. La ley fue abolida. Estamos en la gracia. La gracia no te da licencia para hacer cosas indebidas. La gracia te da el poder, la habilidad para que quites la mirada del pecado, para que quites mirada de la muerte, que es la ley, y para que vivas dentro de la gracia a través de la fe, porque entonces ya la fe te va conectando a la gracia y la fe te va trayendo las cosas que la gracia tiene. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no puedes obtener lo que la gracia tiene. Y sin fe no puedes vivir en la gracia, ni puedes obtener de la gracia. Yo reflexionaba en la vida de José.
Y José, ¿cuántas cosas pasó? Dios sabía todo lo que había pasado. Iba a pasar José de nuevo. Dios permitió que sus hermanos lo vendieran. Dios permitió todo eso, que fuera a la cárcel, que lo acusaran, que estuviera de esclavo en Egipto. Dios permitió por eso. ¿Sabes por qué Dios permitió? Porque sabía el poder de la gracia que José tenía y que José nunca iba a caer en tentación de nada lo que pasó en estos 13 años, porque él comprendía la gracia y el poder que tenía de Dios. Cuando Dios permite algo en tu vida, lo permite porque sabe que tú tienes el poder, la habilidad, tienes el Espíritu Santo, tienes fe para vencer cualquier argumento de maldad que Satanás pone. Es impactante la vida de José. Lo ven sus hermanos y él clamaba a Dios y en muchas cosas me imagino que se desesperaba porque lo que miraba, pero él nunca decía, él decía, cuando el faraón le mandó llamar y le dijo, hey, me dice Potifar que tú adoras a un solo Dios. Él le dijo, sí, adoro al Dios de mis padres, adoro al Creador. Por eso fue que le dijo el faraón, pues aquí no hay nadie más sabio que este, porque este adora a un Dios de verdad. ¿Alguna escuela, universidad fue José? No. Tú adoras a un Dios único. Tú adoras a un Dios verdadero. Tú adoras al Dios creador del cielo y de la tierra. Tú adoras a ese Dios. Y ese Dios está contigo. Por eso tú no necesitas nada más que fe. Para que en medio de las tribulaciones y angustia que Dios no te envía, Satanás te envía, tú siempre salgas glorioso y tengas a Satanás debajo de tus pies. Esa es la gracia. La ley no puede hacer eso. El único que pudo vencer la ley fue Jesús. Él sí la venció. La abolió para que a través de su sacrificio en la cruz tú fueras digno, tú fueras puro, tú fueras santo y sin mancha y sin arruga, porque estábamos llenos de pecados, pero por su sangre quedamos blancos como la nieve. Ya no necesitas santidad, necesitamos fe, para que la santidad que tú y yo recibimos cuando nacimos de nuevo, la fe te va a ayudar a mantener en el nivel que tú necesitas estar para recibir de Dios bendiciones día a día, porque tu fe te coloca en posición de recibir. La santidad no te coloca en posición de recibir. La santidad te coloca en posición de criticar a alguien que tú crees que no anda en santidad. Y la fe te coloca en posición de recibir. Amén. Dios le bendiga. Aleluya.